Bueno, ella se llama Chalorina, Monacita Ripalengue, lo que trepa y la arriba. Por eso suto ata uchocha, macaneo, cuango, ngande, galao, ahí la arriba un oriuto, a todo usa lo que suto está tres a tiempo, un dalo a güey, y mira que lo que suto están hace para adelante. Bueno, sí, mi nombre es Chadorina Hernández Palomino, palenquera, la primera a llegar al Congreso de la República, después de casi 500 años de nosotros y nosotras, a través de nuestros abuelos y abuelas africanas, conquistar y poder construir ese primer territorio libre de las Américas, como han sido los Palenques y en el caso particular de Palenque de San Basilio. Bueno, agradecida de poder compartir con ustedes en este gran evento y bueno, yo voy a conversar, vamos a dialogar sobre los derechos humanos y la ancestralidad. Efectivamente, hablar sobre los derechos humanos y nuestras ancestralidades es un tema bastante significativo desde la perspectiva de las generalidades que implican los derechos fundamentales, sin distingo desde el punto de vista humano en cuanto a la cultura, en cuanto al credo, en cuanto a las etnias. Esas generalidades son, digamos, muy significativas a nivel universal, a nivel global. Pero también es cierto y es importante que muchas de esas perspectivas, de esas miradas de los derechos humanos son eurocentristas. Se miran desde Europa y miran a Europa como ese ombligo desde el cual se ilumina todos esos derechos humanos, esos derechos universales, que dicho sea de paso, sabemos que en los anales de la construcción de esos derechos universales, antes de su expedición, fueron muchos las cumbres, los debates, los encuentros, y muchos años antes de que pudiéramos ya tener esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero desde esos inicios de esos derechos humanos, mientras que en Europa y en Francia se venía hablando de esos derechos humanos universales, coexistía el tiempo de la esclavización de mismo Europa a países africanos aquí en América. Entonces, desde esa génesis nos estamos preguntando, entonces, ¿para quiénes eran los humanos? ¿Ya? ¿Para qué humano se estaba pensando esos derechos humanos? Entonces, por eso, muy importante abrir el abanico y poder releer, repensarnos desde nuestras particularidades culturales y ancestrales. Por ello, hoy vamos a mirar esta perspectiva desde tres aspectos. Uno tiene que ver con esos derechos humanos desde las nacionalidades y las etnias. Dos, vamos a ver esas reparaciones históricas desde ese universo de los derechos humanos y fundamentales. Y tres, mirar cómo ha sido esa dinámica desde la ancestralidad, porque no es una dinámica rígida. Entonces, vamos a movernos en esos tres aspectos, hablando un poco de cada uno de ellos. En ese sentido, tocando el primer aspecto al cual vamos a hacer referencia en esta jornada, y tiene que ver con las nacionalidades y las etnias. Para hablar de nacionalidades, digamos, desde la perspectiva ancestral, desde la perspectiva étnica, se rompe con ese concepto compartido a nivel universal sobre las nacionalidades y que están circunscritas a unos territorios, a unas divisiones de países o de continentes, digamos, de manera artificial. Para nosotros de las etnias artificial, y es como si fuera una regla trazada y dividido estos países, estos continentes, que no operan para el caso de los grupos étnicos. Y decimos que no operan para nuestro caso porque para nuestro esto es un tema de territorio
son unas divisiones que no consultan con los territorios, con esa relación de nosotros y nosotras con nuestra naturaleza, con nuestros territorios, en cual para nosotros sabemos no estamos separados, pero estos países, estos continentes sí separan los territorios, pero también no consulta la cultura, y así se dividió. Entonces nosotros tenemos el caso de los grupos indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades afrocolombianas, en donde no estamos suscritas a una nacionalidad, a un solo país, sino que nos movemos incluso por esa relación identitaria, por esa relación con el territorio, desde nuestra cultura, por esa relación entre nosotros como hermandad, entre los seres que habitamos. Podemos entonces ser el caso de los guayú, que son de la nacionalidad colombiana, pero también de la nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Porque para nosotros no existe esa división artificial, que podemos llamar también arbitraria, porque obedeció a unos intereses políticos de cada momento, pero no consultó con los seres humanos que habitábamos en esos territorios. Entonces tenemos ese caso que estamos citando de los indígenas, los guayú, pero también tenemos el caso de los pueblos afrocolombianos, aquí también en Colombia. Tenemos el ejemplo en el Pacífico, de Ecuador. Hemos hecho ese recorrido de ir de Tumaco a Esmeralda, a San Lorenzo, que es vecino de Tumaco. Y allá hay familias que son de Ecuador, pero tienen primos, tienen cuñados, tienen tíos en Tumaco, ¿ya? O en algunas de las otras poblaciones del Pacífico nariñense. Y también son afro, y nos hemos encontrado, entonces dice, sí, allá tengo a mi tío fulano, allá tengo a mi prima. Entonces, esos ejemplos de esa familia nuestra, que además son familias extendidas, que van más allá del núcleo familiar, porque es también el compadre que quedó de aquel lado, la comadre que quedó de este lado, eso no consulta con el tema de estas nacionalidades que están reconocidas en esos derechos humanos. Pero ahorita y en las últimas décadas, que los pueblos afrodescendientes hemos estado reclamando esa relación, esa conexión, esa identidad con África. Desde ese Consejo Panafricano se viene hoy discutiendo, se viene hoy comprendiendo ese reclamo que hemos hecho los afrodescendientes del mundo, de también pertenecer a esa nación africana. Y hoy la discusión que está es cómo hay otra nación africana que viene siendo la sexta nación, y esa sexta nación se está discutiendo que la constituimos toda esa diáspora africana que está en el mundo, y desde allá de esa Unión Africana hoy se viene dando esa discusión. Nos están invitando ahora en octubre incluso a participar de esa discusión, porque ya África no va a ser solo ese territorio, ese continente, esa división que está allí en África, sino que también va a tener una sexta nación, que es la nación afrodiaspórica, que estamos en el mundo, porque así lo ha entendido África, lo ha entendido su sociedad, lo ha entendido su gobierno, y lo hemos entendido nosotros que estamos en este gran continente, de poder seguir teniendo esos lazos de hermandad, pero también esos lazos políticos, esos lazos culturales, esas relaciones también de bienestar económico entre hermanos que estamos no en una misma nacionalidad. Entonces fíjense que esto es un tema bastante discutible, porque eso toca también con el tema de la soberanía, ¿ya? De cada país. Es un asunto que en su momento se hizo de manera arbitraria, pero que hoy no consulta, ni en ese momento, y aún hoy no consulta por nuestras realidades. Entonces, ¿qué soberanía? Entonces entramos a defender estos pueblos, donde dentro de los pueblos indígenas hay también naciones indígenas
que comparten varias naciones. Hay pueblos afro que también compartimos varias naciones. Ahí hay una discusión de fondo y una discusión bastante complicada, porque también lo tenemos aquí en el caso de las Islas del Caribe con San Andrés. Tenemos familias sanandresanas que también tienen familia en las islas que son de Nicaragua, y ahí están también primos, hermanos de cada uno, y el otro lado. Ahí hay una tela gruesa que cortar con el tema de la soberanía, con el tema de esas identidades ya más profundas y que son, digamos, interpaíses o intercontinentales. El segundo elemento tiene que ver con las reparaciones históricas. Cuando estamos hablando de reparaciones históricas, hay un asunto central y preocupante, es porque, digamos, esto necesitamos seguir profundizando. Esto ha quedado en la retórica de nosotros, tanto de la sociedad, de los pueblos, como del gobierno, y ha quedado en la retórica porque en nuestros países de América Latina, aquí en Colombia, todavía se hace alegoría a ese sentimiento colonial, digamos, de Europa, de España, y realmente ni siquiera simbólicamente se ha avanzado. Nosotros aquí todavía nuestros símbolos patrios, nuestros himnos, siguen hablando de Cristóbal Colón, ¿ya? ¿Y qué decimos de la educación, en donde esto ha quedado a merced del docente que tenga conciencia o no de poder ver que lo que pasó con nosotros desde España, y esas narrativas que aún todavía siguen aquí con su peso de España conquistadora, colonial, es un holocausto que pasó acá y que no se le ha dado ese lugar, como tenemos el caso de Alemania, de los judíos, con los nazis, que ni siquiera se puede allí en estos países mencionar todo el tema de los nazis. Para acá todavía se sigue hablando y se sigue con esa narrativa de dolor para los pueblos afro, para los pueblos indígenas, para todo nuestro continente americano, después que secuestraron, que trajeron abruptos, que nos quitaron nuestra libertad, nuestra memoria, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, este es un tema que tenemos que hablar, porque va más allá y realmente tocar a profundidad ese asunto de lo simbólico, de las mentalidades, del cambio de conciencia, pero también desde la inclusión política de los pueblos, como lo que hoy hemos venido conquistando. Pero fíjense que para esa conquista hablamos de la primera palenquera, la primera vicepresidenta. O sea, es un asunto que apenas estamos iniciando y que no queremos que quede solo a responsabilidad individual de lo que podamos hacer, para que realmente se pueda dar esa inclusión, para que realmente se pueda atender nuestros pueblos, que son los que han estado en iniquidad. También se requiere una reparación desde el punto de vista económico para poder alcanzar esa equidad, esa igualdad. Y como dice nuestra Constitución, hay que atender a los que tienen menos posibilidades, a los que han sido desatendidos, ahí es donde hay que dar la prioridad. Entonces eso es parte de la reparación como tal, la dignificación de nuestros territorios y de cada uno de nosotros, los que hemos estado excluidos. Bueno, y un tercer elemento es que la ancestralidad no es rígida, porque lo que se ha visto es vernos como lo exótico, como lo antiguo, como ese estereotipo, como si las individualidades nuestras no estuviéramos interactuando desde donde venimos con nuestras realidades presentes y a donde queremos trascender, a donde queremos proyectarnos. Entonces también hay esa mirada exótica, esa mirada esencialista, que entonces vemos que por el turbante
o vemos porque hay tal aspiración o de manera folclorizada. No, nosotros podemos y hemos interactuado desde la tecnología. Es más, en la medida en que podamos interactuar con las actualidades, con los cambios, eso nos reafirma más en nuestra identidad. Es como dice de León Tolstoy, que describe magistralmente tu aldea y serás universal. Entonces sí podemos tener esa interacción, y entre más la ancestralidad logre interactuar y poder dialogar, poder ser, poder transformarse, pudiendo ser como ser indígena, como ser afrocolombiano, es cuando ahí también hay una verdadera identidad. Entonces no es un asunto de la moda, no es un asunto de oportunismo, es un asunto de ser en el cual nosotros vivimos y hemos vivido interactuando, podemos trascender desde lo que somos y desde nuestras aspiraciones como pueblo, como nación, como lo hemos dicho, y es allí donde entonces nos encontramos, entramos en toda esta reflexión que debe ser mirada desde esa narrativa de país, desde esa narrativa desde el turismo, esa narrativa desde la academia y desde todos los sectores sociales. Bueno, sí, entonces fíjate, desde estas líneas que hemos estado mirando y analizando, nos permite entrar en todo un proceso de reflexión, en un proceso también de revisión frente a los derechos humanos, ya también pensado desde nuestros contextos, no solo del contexto de afuera, del contexto, como hemos dicho, de Europa, sino también a partir de nuestras realidades, porque tenemos también diferentes concepciones, diferentes culturas, diferentes saberes y diferentes maneras de bienestar, de ser feliz, y desde esa perspectiva es también cómo concebimos desde la vida en dignidad y en gozo.